18:35. Vamos a hablar un poquito de política internacional. Muchos dirán, no, pero esto es un programa de noticias, noticias principalmente locales y regionales. Siempre es importante lo internacional. Dice el historiador Marcelo Bullo, la única política que importa es la política internacional. No sé si tanto hasta ese límite, pero es evidente que la política internacional y la geopolítica son muy importantes a la hora de definir los destinos de los países. Decidimos traer en este sentido los servicios de Gastón Raggio, que es analista en geopolítica y política internacional, es asimismo consultor en negocios internacionales y es director a su vez de Relaciones Internacionales de la Asociación Empresaria de Rosario y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo te va, Antonio? Un gusto saludarte. Gracias por acercarte aquí a los estudios en verano, un día como hoy, que uno podría estar en otro plan, pero bueno, para hablar un poquito de la política internacional. Coincidí en este caso con Marcelo Bullo, con el historiador Marcelo Bullo, de que la única política que importa es la política internacional. Hoy más que nunca coincido con Marcelo, porque donde el mundo se ha convertido en un mundo multicéntrico y multipolar, esto hace fundamentalmente imperioso que la política internacional hoy define los caminos a transitar por las políticas domésticas, sobre todo con las características de países en el que nosotros estamos. Argentina es un país de la periferia del mundo y además es un país que no está sentado en la mesa chica del mundo, con lo cual lo que se define en la política internacional, lo que se define hoy en la geopolítica, tiene un impacto muy, muy importante. Yo te diría que excluyente. Y eso es un defecto que noto en la política argentina desde hace mucho tiempo, y coincidimos mucho con Marcelo en ese punto. Nosotros creemos que el error que comete la política argentina es definir una política local y después ver cómo se relaciona con el mundo en ese marco de la política local. Y es al revés. Es analizar el escenario global, analizar el escenario mundial, analizar los jugadores y ver de qué manera me acomodo en esos poderes dominantes y en esos poderes concentrados que hoy tiene el mundo, ¿no? Obviamente con lo internacional tiene que ver la División Internacional del Trabajo. Absolutamente. Obviamente. Y ahora me la dejaste picando, porque Milei y los que son de ese estilo te dicen, bueno, la Argentina que tiene que volver es la Argentina de 1880-1930, la del modelo agroexportador, donde sí éramos potencia, donde sí nos respetaban, donde sí nos consideraban. Ahora, es verdad, independientemente de que en aquella época no se hablaba de inclusión social, ni de voto, etcétera, ¿no? Pero es verdad, estábamos en los primeros puestos. Ahora, no sé si nos sentábamos en la mesa de decisiones del mundo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, evidentemente no nos sentábamos porque ahora estamos donde estamos. Si nos hubiéramos sentado ahí, claro, hoy estaríamos en los lugares más trascendentes. O sea, tenemos, no quiero decir la frase, bueno, la voy a decir, quizás suene mal, pero tuvimos un error de origen o fuimos mal paridos en este caso. Bueno, tiene que ver fundamentalmente con un error estratégico. Ya lo dijo Simón Bolívar. ¿Sabés que Simón Bolívar dijo en algún momento: hemos estado arando en el mar y sembrando en el viento, lo hemos perdido todo, solo nos ha quedado la independencia? Esto se lo dice a San Martín cuando se da cuenta que hemos cambiado de collar y no hemos dejado de ser perro, porque cambiamos la colonia española por el dominio británico. Entonces, a partir de ahí cambia nuestra relación y nuestro lugar en la geopolítica internacional. Entonces, esto tiene que ver con esa situación. Y respecto de lo que me decís, cuando nosotros éramos potencia, en algún momento, fundamentalmente éramos potencia porque éramos un modelo agrominero exportador, con una cantidad de habitantes vinculada a nuestro territorio que era muy inferior a la que tenemos hoy, ¿no? Hoy un país como Argentina con 45 millones de habitantes es imposible pensar que puede ser próspero, que puede ser equitativo, que puede disminuir la pobreza en términos de un proyecto agrominero exportador. Hoy, principalmente si Brasil tiene más de 200, ¿no? Claro, nuestro hermano. Fíjate que Brasil, con un modelo industrialista, aún sigue teniendo bolsones y concentraciones de pobreza interesantes. Hoy el mundo se debate en quién le pone horas de trabajo a los productos primarios y a los recursos naturales, con lo cual este es el gran debate de hoy, ¿no? Entonces, pensar en que volver a un proyecto agrominero exportador nos va a convertir en una potencia global
es casi un despropósito, casi un infantilismo, no tiene ninguna lógica y no tiene ninguna posibilidad de que eso ocurra. ¿Cuándo se nos asigna ese rol de país agro-minero exportador? En esa época, ¿no? Claro, cuando se desarrolla después de la revolución industrial, y fundamentalmente la gran diferencia que nosotros tenemos, y a veces uno hace esta comparación en términos geopolíticos, y dicen, ¿por qué si nosotros estábamos a la par de Estados Unidos, quedamos ahora? Estados Unidos se convirtió en 100 años en la potencia hegemónica mundial, por lo menos hasta hace unas décadas, lo fue, y nosotros nos caímos tanto. Y bueno, definitivamente porque en los dos países se dieron guerras civiles, y en uno ganó el norte, en Estados Unidos ganó el norte, el industrialismo le ganó al sur, al proyecto agrominero exportador, y en nuestro país ganó el proyecto agrominero exportador. O sea, fue diametralmente inverso, ¿no? En uno ganó un modelo industrialista y se convirtió en una potencia mundial, y en otro ganó un modelo agrominero exportador y nos convertimos en la Argentina que estamos hoy, que no hace falta que te diga dónde estamos. Me voy a meter en un terreno complejo, y no era la idea hablar de esto, sino hablar de la actualidad, pero siempre tuve esa idea, ¿no? Esa idea de que ya la menciona Max Weber en el libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? De cómo el capitalismo nace principalmente en los países protestantes, principalmente calvinistas. Que Estados Unidos se haya transformado en potencia y de que haya ganado el norte sobre el sur, o sea, protestantismo por sobre catolicismo, por si uno lo quiere ver de esa forma, tiene que ver con eso, y de que por qué Argentina nunca pudo progresar y otros países de Latinoamérica tiene que ver con eso también, de que aquí nos colonizaron católicos y no protestantes. Yo lo asocio más a la religión, si bien también hay una diferencia conceptual, porque fíjate que los protestantes dicen que cuanto más rico sos, más cerca de Dios estás, y los católicos dicen que la pobreza es una virtud. Con lo cual, si querés, podés analizar algo en términos filosóficos de ese concepto. Ahora, yo lo asocio más a un modelo en el que verdaderamente en Argentina ganaron los unitarios, ganó el modelo agrominero exportador y el modelo portuario, el modelo del contrabando portuario, que después se convirtió en la burguesía nacional y se convirtieron en esos grandes apellidos, pero que no fueron más que contrabandistas y que no fueron más que digamos, economía en negro alrededor de los puertos, que era lo que planteaba Inglaterra. Inglaterra, cuando se dio cuenta de cómo venía la mano en Sudamérica, dijo, a mí no me interesa la colonización, porque la colonización implica controles, recursos afectados a eso. A mí me interesa generar una burguesía y generar la infraestructura necesaria para que pueda poder llevarme los recursos naturales y poder tener una relación bilateral con las ciudades puerto. Y por eso 3 virreinatos los convierten en 8 naciones. Sí, la colonización ideológica. Por supuesto. Obviamente. A través de la cultura. Sale más barata. A través de la cultura. Porque he estado escuchando también, y esto es geopolítica pura, he estado escuchando últimamente que a la cultura no hay que asignarle recursos. Y todo lo contrario. El Reino Unido, tal vez uno de los imperios más extensos en la historia de la geopolítica, hizo casi todo a través de la cultura, ¿no? Nos colonizó a través de la cultura. Qué bárbaro. ¿En qué momento estamos en el mundo? Algo dijiste, ¿no? Multicéntrico. Me gustó. ¿Qué es multicéntrico? Bueno, esto es un poco el escenario en el que se debate es dos potencias aliadas que vienen a tratar de impedir que Estados Unidos siga configurándose como el dueño del mundo, el amo y señor, el mundo unipolar en el que estuvimos acostumbrados, fundamentalmente después de la Guerra Fría. Y entonces viene China y Rusia a afectar esa zona de confort, fundamentalmente China, ¿no? Y entonces esto se convierte en un mundo, deja de ser el mundo que planteaba la Unión Europea, que era un mundo del multilateralismo, para convertirse en un mundo multipolar, donde deja de haber reglas claras, donde deja de haber esto que plantea el multilateralismo, que es instituciones multilaterales, valga la redundancia, que generen reglas transparentes y reglas equitativas para el comercio global y para todo lo que tiene que ver con la geopolítica, y se convierte en un mundo multipolar. ¿Por qué multicéntrico? Y porque cada uno genera un centro de gravitación donde empieza a tener incidencia. Entonces, China se mete en la zona de confort de Estados Unidos, empieza a desafiarlo, y Estados Unidos, ¿qué
¿Cuál es la respuesta que va a dar ahora? Bueno, lo que Estados Unidos maneja al dedillo y que maneja perfectamente, que es la desestabilización política donde quiere. Es el único país en el planeta que puede generar conflictos tanto bélicos como políticos y manejarlos todos a la vez. No hay ninguna otra potencia que pueda hacerlo. Ahora, una pregunta de alumno molesto. No, tranqui. Hágala nomás. De este tipo de preguntas yo hacía cuando estaba en humanidades. Pero, a ver, uno podría pensar, Estados Unidos pierde poder. Ya no es la potencia hegemónica, sino hay varias potencias hegemónicas. ¿Y por qué se sigue utilizando el dólar? A nivel mundial, prácticamente como el patrón oro, pero en esta época es el dólar, ¿no? Bueno, Estados Unidos después de la posguerra instaló esto del dólar como moneda, no solamente como moneda de cambio al comercio internacional, sino como moneda de reserva. Y esto lleva 50 años, 60 años de estar instalado, con lo cual China ahora viene de alguna manera a desafiarlo y a decir, bueno, ya no quiero ser más el socio minoritario de esto. O sea, hay una cuestión cultural, uno entiende, consuetudinaria, dirían los abogados. Sí, pero además muy arraigada en el comercio, muy instalada, muy firme, un bosque crecido de árboles de 40, 50 años. Con porque lo cual, además el dólar se ha depreciado. El dólar se deprecia, el dólar empieza a jugar un papel no trascendente, pero Estados Unidos como contrapartida empieza a trabajar y estamos viendo que empieza a sacarle industrias a China, del marco de China, del entorno de China, y empieza a instalarlos en la región, ¿no? Y empieza a generar, instalar cadenas de valor, que esto tiene que ver también con la pospandemia, se rompen las cadenas globales de valor fundamentalmente manejadas por China, y Estados Unidos la empieza a instalar. ¿En dónde? En México va a instalar una gran cadena de valor allí, una cadena de valor regional. Muchas industrias de China van a ir a México, se está armando esto. No es casualidad la limpieza de Centroamérica, fundamentalmente a través de una prueba que es la de Bukele, cómo ese escenario se puede convertir en un escenario estable. Entonces ahí va para el patio trasero. El patio trasero, lo que le llaman el patio trasero, que en realidad nunca lo fue para Estados Unidos. La América es, desde la doctrina Monroe, el living de los Estados Unidos. Entonces, en este sentido, bueno, tiene esa situación. Están limpiando Centroamérica para poner ahí un nearshoring, que es este término que se acuña ahora, que es fábricas cerca de los Estados Unidos para alterar fundamentalmente en términos de las cadenas de valor a China, ¿no? Y eso va a traer un problema bastante importante. Estados Unidos terminó siendo víctima de la misma globalización que fomentó, y por eso ahora puede ganar un Trump, que eso es lo que parece, ¿no? Puede ganar un Trump que es nacionalista y es anti-élites mundiales. Y definitivamente, yo creo que lo que ocurre es que este modelo ya se sostuvo durante muchos años y empezó a tener filtraciones, como todos los modelos, empezó a tener filtraciones fundamentalmente porque Estados Unidos creó un modelo de unilateral, digamos, en términos de ganar solo Estados Unidos, y entonces se apropió de casi todas las cuestiones vinculadas fundamentalmente al comercio. Y entonces, y ni hablar todo lo que tiene que ver con la movida militar y con la movida de inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, esto empiezan a generarse desafíos en estos términos, ¿no? Y entonces, bueno, pero Estados Unidos se defiende, y hay una cosa que no hay que perder de vista, que Estados Unidos sigue siendo una superpotencia global que se está viendo de alguna manera amenazada, que está teniendo conflictos internos, pero también los tiene China. El problema es que se visualizan los que tiene Estados Unidos, porque es de alguna manera y entre comillas una democracia, y no se visualizan los que tiene China, que son tan o más grandes que los que tiene Estados Unidos en términos internos, ¿no? Muy interesante. Ahora vamos a volver con Gastón y vamos a hablar de estos conflictos que se están operando, lo que es el conflicto israelí-palestina y lo que es el conflicto Rusia-Ucrania.